señores, bienvenidos a un nuevo episodio, segundo episodio de esta primera temporada de Mentes en Perspectiva. Y hasta el momento hemos estado definitivamente viendo desde diferentes perspectivas, particularmente un tema muy puntual que hablamos la última vez, fue de la procrastinación. Y bueno, nos vamos a meter más profundo ahí y sobre todo a delinear qué exactamente, además de como identificar la raíz lo ideal es que todo el mundo haya llegado a este episodio por lo menos con un avance, por favor, de haber identificado algo o haber escarbado un poquito, y ahora nos vamos a meter mucho en el qué vamos a hacer. Claro. Pero antes de meternos en el qué vamos a hacer, yo quiero contar un poquito de lo que nosotros nos pasó cuando estábamos hablando del próximo episodio, y como que las dos hicimos un insight. Y decíamos como que yo soy súper perfeccionista, pero soy muy orientada a la acción. Y Mónica es muy perfeccionista. Y yo como que en verdad no entendía. Yo le decía a Mónica, tú no eres tan orientada a la acción, pero yo sí soy perfeccionista. Como que, ¿qué es lo que nos distingue a nosotras? Claro. Porque las dos somos como muy de hacer la cosa como bien, como con mucha excelencia. Y nos dimos cuenta que una de nuestras raíces, o Mónica se dio cuenta también que una de sus raíces para el tema de la procrastinación es un tipo de perfeccionismo que ella va a describir ahora. El mío no me lleva a la procrastinación, trae otras consecuencias en sí. Pero Mónica, cuéntanos un poquito de qué tú identificaste, de ese perfeccionismo que te lleva como a postergar mucho las tareas, a pesar de que tú eres súper excelente en todo lo que tú haces. Sí, y a mí me encanta este episodio porque de verdad que salió de una conversación, ok, vamos a hablar de la procrastinación, vamos a hablar del perfeccionismo. Y yo decía, sí, pero que lo que tú estás hablando como perfeccionismo no es lo que yo experimento como perfeccionismo. Y ahí se dio un debate. Oye, este es el programa, este es el episodio. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Y lo quiero conversar desde como si fuese un testimonio de mi parte. Yo siempre he lidiado con querer hacer mucho, lograr mucho. Y en procesos terapéuticos, en sanidad interior y demás, me di cuenta que era una necesidad constante de sentirme suficiente. O sea, de lo que yo era definido por mis logros. Y es justo lo que trabajo con los pacientes hoy también. Por eso me ven hablando mucho de eso, porque ha sido un aprendizaje propio, vívido, de muchos años de sanidad. Entonces, eso hace que uno persiga constantemente crear proyectos, estar todo el tiempo activa. Si me voy de viaje, entonces tengo que pintar mi celular. Yo te digo, descansa, sí, niña, descansa. Camila me echa boche. Oye. Que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se traduce a ansiedad, se traduce inclusive a síntomas depresivos. Y viene un ser humano creándose necesitando adrenalina para sentirse suficiente. Necesitando logros para sentirse suficiente. Pero hay otra cara de la moneda en la parte un poquito conductual, que era lo que hablábamos el episodio pasado, que es cuando yo veo como me abro tantos o me abría tantos frentes, estoy trabajando en eso, voy a hablar en pasado, me voy a permitir hablar en pasado. Amén. Me abría tanto frente, diferentes tipos de emprendimiento, diferentes tipos de ideas que me encantaban todas, pero era demasiado, es como una computadora. Lo peor que tú le podías dar a Mónica era ponerle en un carro 2 horas para llegar a un sitio, porque de ahí salían 5 negocios. 5 negocios. Y yo, Mónica, pero es que yo no entiendo. Y el tiempo ¿Y nada de ocio tiene que ver con psicología? No. Después ya yo me encarrilé. Y ahora sí estamos en psicología. Pero, y mi tiempo de ocio era pensar qué más crear. Y yo, de verdad, me gusta esa parte de mí, pero estaba pasando factura. Está todavía pasando factura y por eso sigo trabajando en mí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene nuestra pequeña discusión en el momento de hablar de qué íbamos a hacer en el episodio. Yo decía, oye, es que cuando yo me levanto, y como te digo, creo que he mejorado bastante, por eso me permito hablar en pasado, cuando me levantaba y veía mi agenda, y no solamente mi agenda, mi WhatsApp, llegaba una ola de ansiedad que yo no podía dominar. Por eso es que tú no respondes por WhatsApp. Ah, eso es otra. Yo tomé... Ahí vienen las medidas que tuve que tomar. O sea, yo no te respondo inmediatamente. Yo te respondo en tiempos de que yo me planifico en el día. Pero eso viene como herramienta para que la gente aprenda a gestionar su WhatsApp. Entonces, imagínate, un WhatsApp personal y uno de compañía. Es una locura. Entonces, ahí, ¿qué yo hacía? Tengo todo este bombardeo de información. Me metí en muchas cosas, ¿verdad? Tengo toda esta exigencia del medio. Escapar.
Entonces yo, como solamente puedo hacer la cosa en mi mente que sea excelente, entonces yo no voy a hacer nada. Entonces soltaba mi celular, no hablaba con nadie. Todo. Ahí comienza un proceso de anímico, de irritabilidad, de ansiedad. No quiero saber de nadie y de repente yo entraba a ambientes y no era Mónica. Era la consecuencia del perfeccionismo, que se traducía en procrastinación y luego en una culpa e irritabilidad horrible que nada más el que vive así, en ese ciclo de la procrastinación, te puede definir. Ahora, yo creo que en el episodio anterior y en lo que llevamos hablando de esto, Camila, hemos definido ciertos tipos de perfeccionismo. Tú también hablaste al principio. Sí, de hecho el mío es opuesto al de Mónica, es orientación a la acción. Y ahora que tú lo mencionas, yo creo que mi tipo de perfeccionismo posterga mucho las pausas, posterga mucho la reflexión. Digamos que yo quiero las cosas tan rápido y hacer las cosas bien y poder ver cosas tangibles. Tal vez por eso los procesos terapéuticos, dígase, ser psicóloga, como que no los perseguí porque yo no soy tan paciente tal vez en el proceso. En el proceso de ser terapeuta. Exacto. Y en general en mi vida. Entonces yo me doy cuenta que lo que postergo son los momentos de pausa. Wow, eso está profundo. De tranquilidad, de tal vez conectar y darle como más mente a las cosas, a las que debería darle. Y sí, tal vez evitar hacer cosas que me ralenticen el proceso de acción. Pero también es muy dañino dentro de todo. Y ahora que uno es más consciente de eso, pues trata de pausar intencionalmente. Cosas en las que me ha ayudado ese tipo de perfeccionismo. Hay un mejor manejo del estrés, por ejemplo. Las cosas no se me acumulan tanto. Eso es un punto importante. Consigo resultados. Obtengo resultados. Aprovecho más el tiempo. Puedo dar paso a otras metas. Tiene sus dos caras de la moneda, pero lo importante es distinguir realmente qué es lo que nos está llevando como a esa procrastinación. Pero no hay justificación. No hay justificación para procrastinar porque nosotros no fuimos, neurológicamente hablando, diseñados para eso. Para la procrastinación. Y por eso es, como no hay excusa, nosotros nos estamos tomando el tiempo, fíjense que llaman por 2 episodios, analizando de dónde viene la procrastinación y qué hacer con ella. Porque nosotros sí podemos pasar de ser víctimas a protagonistas del cambio. Yo puedo justificarme y decir, ando irritable porque tengo muchas cosas. ¿Y cuánta gente no anda por ahí y hasta me acuso un poco de eso en mi pasado? Yo estoy muy ocupada, yo no tengo tiempo para eso, yo no tengo tiempo para aquello. ¿Por qué? Porque yo tengo que producir, porque yo tengo que producir dinero, porque yo tengo que alcanzar ideas. Entonces, de repente, yo puedo caer en un discurso de victimización y de justificación, dañándome a mí y dañando a los otros. Por eso es importante entender cuál es la ruta del autosabotaje. Y lo quiero mencionar, quizá no muy de libro, sino muy de mi experiencia, lo que nosotros venimos hablando que inició en este episodio. Y lo voy a hacer a través de un ejemplo. A ver, si tú me dices, mira, Mónica, vamos a dar una charla, no sé, algo que me rete. Vamos a pensar. Frente a tal público, bueno, no hay cosa que rete más que tú hablas a psicólogos. Cuando tú hablas a personas... O a médicos. O sea, imagínate eso. Inclusive, soy docente de médicos y psicólogos y la verdad es que es un reto. Es diferente. Es muy diferente. Entonces, vamos a hablar desde ahí. Imagínate que tú me digas, Mónica, tenemos que dar una charla, una conferencia magistral y el público es médicos y psicólogos. Ya de por sí, tú te estás dando cuenta que quien te va a oír sabe lo que tú estás diciendo y va a haber un nivel mayor de autoexigencia o de exigencia en el público hacia ti como speaker. Ok, entonces ahí ya comienza todas las alertas. Camila, ¿y cuándo es eso? No, es el viernes. Ok, es un viernes X. Perfecto, no, vamos a darle. Siempre la respuesta era, vamos a darle, no importa. Porque ese también es parte de mi personalidad. Lanzame y después averiguar. Todo. Pero ¿qué pasa? Esa personalidad, ese tipo de acción de vamos a darle a todo, y combinado con procrastinación y miedos no trabajados, pasa la ruta del autosabotaje. Comienza a llegar el día. Mónica no prepara nada. No hace nada, se enfoca, está súper emocionada, pero también un poquito le genera pánico el pararse ahí frente a psicólogos y médicos. Entonces ahí viene que si la actividad era para el viernes, entonces ya el jueves en la noche se me quita el sueño.
No he hecho nada. Amanece. Exactamente. Amanezco o me levanto muy temprano el viernes y expongo y hay algo irónico que me sale bien. O sea, después yo digo, oye, salió bien. Y ahí se alimenta y se hace como un reforzador del ciclo de autosabotaje. Pero yo quiero que juntas le demos la vuelta a eso. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Primero, que yo sufrí toda esa semana de que tú me dijiste, Mónica, el viernes tenemos una conferencia, se me alteró el sueño, estaba irritable, estaba nerviosa, mi pensamiento no descansaba, mi sistema estaba nervioso, estaba en alerta. Entonces ahí comienza una base ansiosa a activarse que viene desde muy pequeña. Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos a transformar eso? Ya lo hablábamos en el episodio pasado. Yo me di cuenta que cada vez que a mí me pasaba eso, que es muy frecuente, de yo evitar algo, era por miedo. Uh-huh. Y es como un ciclo vicioso. Exactamente. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Yo comencé a transformar mi realidad y lucho con eso diario. Decir, ok, ¿qué es lo que te da miedo? Y aquí viene como la primera técnica a nivel cognitivo. Pararse y decir, ¿qué es lo que me da miedo? Uh-huh. Es muy importante entender que la parte cognitiva de pensamientos no viene diciéndote, tú tienes miedo y estás inseguro. No, viene, usa el celular, hombre. Uh-huh. Ponte a atender paciente. Después tú resuelves. Siempre hay tiempo. Tú siempre haces lo mismo y siempre te sale bien. El ciclo de la procrastinación. Entonces ahí hay que entender y ponerle otro pensamiento a ese pensamiento. Es que los miedos no se afrontan así. Si ya identifiqué que mi miedo es a fracasar, a estar insegura, a que no me salga bien, a no ser perfecta, entonces el segundo paso es decirle, los miedos no se afrontan así. Tú vas a ver que se te va a alterar la ansiedad, que puede ser que dé un buen resultado, pero no el mejor que tú estabas esperando. Porque tus capacidades no se pueden desarrollar en la prisa tampoco. Y ahí comienza un proceso de transformación cognitivo. Obviamente no queda todavía la parte conductual por trabajar, pero todo comienza con un pensamiento. Todo. Yo creo que hay varios pensamientos y vamos a tomar un tiempo para hablar de eso. Formas de pensar, cosas que nosotros como tenemos en nuestras fortalezas de mente, que yo diría que perpetúan la razón por la cual nosotros nos mantenemos en un estado constante de procrastinación. Y no solo de procrastinar acciones, sino cosas incluso emocionales. Procrastinar ir a la sesión terapéutica. Por ejemplo. Al psicólogo. Trabajarme, procrastinar no. O sea, realmente hay muchas cosas. Y queremos hablar un poquito de constantes de la procrastinación, pensamientos constantes o formas de ver la vida, pero con herramientas. ¿Cómo detener el ciclo? Básicamente el ciclo que tú misma hablabas de cargarte, procrastinar, mantener como ese estado de irritación, pero decir como que, bueno, pero lo hice, no evaluaste el costo, pero entonces vuelve a hacerlo. No evaluaste el costo de lo que hiciste. ¿Qué costó? En tu procrastinación. Yo diría que número uno, es que procrastinamos muchas veces porque queremos abarcarlo todo muy rápido y nos ponemos metas muy difíciles de lograr. Por ejemplo, vámonos a la cosa más normal que nosotros hacemos. Quiero bajar tanta libra en un mes. O quiero ir 5 veces a la semana al gimnasio, pero usted nunca ha ido al gimnasio en su vida. Y ahora de repente llega el año nuevo y usted quiere ir 5 veces al gimnasio. Culpable. No, sí. Sí, ahí te he visto que yo no era foto del gimnasio. Y yo dije, no, pero... Y estoy nadando, Para los oyentes también estoy nadando. Bueno, ya tú sabes, tiene el compromiso de no procrastinar eso. Pero es ponernos metas de inicio muy difíciles de lograr. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que nos va a atacar nuestra autoestima de una vez. Pero no tuvo que ver con nosotros. Tuvo que ver que nosotros quisimos correr antes de caminar. Y no tenemos que hacer todo en un solo día, en un solo mes. No tenemos que lograrlo todo, como todo en un solo momento, en un solo lugar. Porque ¿qué va a hacer ese pensamiento, esa forma de hacer las cosas? Es que ya el segundo mes, ya yo no voy a ir 5 veces, yo voy a ir 4. Uh-huh. Y después yo voy a ir 3. Y después yo voy a ir 2. Y después yo no voy a ir. Y entonces voy a seguir postergando el ejercicio hasta que empiece el 2025, en el cual voy a repetir el mismo ciclo. Entonces, ¿por qué no iniciamos primero con metas pequeñas? Si yo tengo una meta alta, ¿cuáles son las metas pequeñas que yo tengo que lograr para llegar a esa meta alta? Y
hay gente que le funciona, por ejemplo, hacerse cronogramas. Por ejemplo, yo soy un poquito más flexible con eso porque yo siento que si me paso del cronograma, ya como que fallé. Entonces, yo soy muy organizada y dentro de todo logro resultados, como que yo trato de no encasillarme en que tiene que ser a esa hora y a ese día. Entonces, eso es un punto. Como que tu meta es demasiado difícil porque no tienes experiencia en lograr eso que tú realmente quieres lograr. Entonces, podemos bajarle un poquito y reestructurar la meta. No quitarla, reestructurarla. Reestructurarla y como dosificarla. Tú sabes que me pone a reflexionar algo, y era justamente lo que hablábamos al inicio del episodio, que muchas veces queremos hacerlo todo muy difícil, todo así máximo. Parretano, y que eso habla bien de nosotros dentro de todo. Y ahí entra la parte de la comparación. Y si seguimos indagando, entra la parte de identidad y autoconcepto. Sí. Entonces yo me levanto todos los días viendo que fulanita o fulanito pudo ir al gimnasio, pudo abrir su negocio y apenas vamos por enero, pudo cumplir metas y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay un trabajo también entender que no todo lo que está en las redes sociales es cierto. Yo me he dado cuenta de eso últimamente. Que nosotros inclusive... Uno admira a personas que cuando son vulnerables delante de ti, tú te das cuenta que todo lo que tuviste ahí no existe. No existe. Y algo quizás más difícil también es que todo lo que tú ves, mucha gente en las redes sociales casi perfecta. Entonces, cuando tú comienzas a ver más allá y a escuchar cosas y a darte cuenta de reacciones fuera de las redes sociales, tú dices, oye, esta persona definitivamente no era perfecta. Entonces, si te fijas y comenzamos a analizar nuestra historia en el pasado, si hemos vivido toda la vida a través de comparaciones, hemos vivido una vida muy cruel y muy injusta con nosotros mismos. Entonces, alguien una vez me dijo que lo apreciaré para toda la vida, y es que tú eres un diamante y yo soy un rubí, por ejemplo. Son dos piedras hermosas que se hacen muchas cosas hermosas a partir de ahí. Pero por más que yo me esfuerce, yo no me voy a parecer un diamante. Y por más que tú te esfuerces, tú no te vas a parecer un rubí. Y yo a veces pregunto, ¿cuál te gusta más? Y me dice, no, son hermosas las dos. Son hermosas las dos. Lo que pasa es que son diferentes. Entonces, si cada uno de nosotros somos seres humanos únicos e irrepetibles, yo no puedo con la misma regla que me mido a mí, medirte a ti o viceversa. Con la misma regla que te mido a ti, por las redes sociales, por los logros chulísimos, comenzar a medirme cuánto éxito yo he tenido. Esa es una de las principales causas de crisis de identidad, un complejo sin seguridad. Estoy larga porque nunca voy a lograr ser como él o Exactamente. ella. Y que mi día a día, en mi vida cotidiana, se vuelve extremo. O sea, yo quiero hacerlo todo, pero la raíz, muchas cosas de eso, es por comparaciones, no porque realmente tú quieres hacerlo todo. Entonces, creo que ahí también tocamos una parte muy fundamental del ser humano, y que eso, definitivamente, ahí no me voy a meter en ese tema. No puedo, es otro podcast, pero viene desde la crianza, definitivamente. Otro punto que yo pudiera plantear, tal vez, que socializando nos dimos cuenta que es un pensamiento, es el pensamiento de todo o nada. Un pensamiento muy, muy polarizado. Es decir, si no hago todo, no hago nada. Y eso nos deja muchas veces sin capacidad de dar pequeños pasos. Es como que queremos dar el paso grande y no nos permitimos llegar al paso grande dando pasos pequeños. Pasar por el proceso. Ese es un proceso, porque es un proceso que se retrocede, que se vuelve hacia allá y reta nuestra capacidad de hacer las cosas. Entonces, la parte práctica, la herramienta que podríamos traer es que si no logras hacer una tarea completa o la abandonas, realmente intenta persistir. Es lo que hablábamos en el episodio pasado, de la persistencia, del esfuerzo. Si tú tenías planificado hacer cosas y hiciste 7, celébrate por esas 7, no por esas que te faltaron. Tratar de tener una perspectiva un poquito más flexible de las cosas. Y esto yo me lo aplico en el día a día realmente. La famosa frase de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y no medio vacío, realmente. Tú sabes que me viene una imagen a la mente mientras tú hablabas. Claro que estamos tratando de alcanzar lo más práctico posible, pero siempre es bueno reflexionar. Y mientras tú hablabas, yo me imaginaba una persona caminando hacia el Pico Duarte. Y tú puedes decir, oye, no he llegado al Pico Duarte porque voy una cuarta parte del camino. Y todo el tiempo, Pico Duarte, Pico Duarte, Pico Duarte, Pico Duarte. Llegas, subes y te quedas, y ya, esto era. Ay, eso me pasó. Sí. Qué lío. Entonces, fíjate,
eso es la mentalidad que ya si lo vemos del día a día, y ahí le doy el voto a mi esposo que siempre me lo dice, Mónica, no de 0 a 100. No de 0 a 100, calma. Ahí nos parecemos tú y yo. Calma. Entonces, como todo, no, porque hay que hacer... Y por eso es bueno tener red de apoyo. Mónica, 0 a 100 no funciona. Y ahí viene la importancia de lo que tú dices. Disfrutar el trayecto. No es tan simple. El Pico Duarte no es el mejor ejemplo, pero... Lo que pasa es que yo no he ido. Eso es súper... Creo que se evidenció. Tal vez a mucha gente le va a gustar, pero a mí no. Hay gente que lo hace 5 o 6 veces. A mí no me inviten. De verdad no lo entiendo. Pero bueno. Imagínate que sea una montaña ahí fácil de sí, subir. está bien. Pero ella te entendió el punto. Pero muchas veces la vida es el Pico Duarte. O sea, es el trayecto del Pico Duarte porque no es tan fácil. Pero se cambia y se transforma en donde yo pongo mi atención. Cuando veo todo desde, valga la repetición, de todo o nada, entonces cuando ya yo no vea belleza o rapidez, mejor dicho, en todo lo que yo quiero alcanzar, entonces voy a abandonarlo todo. Uh-huh. Entonces, la meta aquí, aparte de eso práctico, es agregarle esa parte emocional. De decir, tú sabes que yo no he llegado a esa meta tan grande, pero sí tengo metas pequeñas. Uh-huh. Y me voy a felicitar por esas metas. Y voy a disfrutar el trayecto. Yo creo que también otra, como tercera problemática que nosotros nos enfrentamos muchas veces, es no elegir el ambiente correcto. Bueno, pandemia no nos ayudó mucho en eso. Uf. Inclusive hasta el sol de hoy todavía estamos como psicoeducando al paciente de que no se trabaja en la cama. Ay, sí. Entonces, eso es una herramienta muy práctica. Nosotros necesitamos dividir los espacios según conceptos. O sea, donde una pareja tiene relaciones sexuales, duerme y descansa, no debería trabajar. Por ejemplo, en la cama y en la habitación. Nosotros necesitamos... Dentro de sus posibilidades. Dentro de sus posibilidades. Pero yo he descubierto y he analizado que siempre hay posibilidades. Sí. Siempre. Aunque sea... En la sala. En la sala. Donde sea. Yo tenía una paciente que nada más tenía una habitación muy pequeñita. Y ahí hacía todo. Y me decía, Mónica, que nada más tengo la cocina, o sea, no tenía espacio para la sala. Yo le dije, ¿qué tal si buscamos una sillita de la que tú tienes en la cocina? Y cuando toca trabajar, se mueve a ese espacito pequeñito. Sí, pero el cerebro entiende, y nosotros entendemos que ese es el espacio del trabajo. Entonces, diseñar ambientes que se adapten al concepto, a la tarea que yo estoy trabajando, es una forma de no procrastinar. Por ejemplo, la parte más práctica que se trabaja con el paciente es, desde que tú te pares de tu cama, vete a bañar. Mucha gente cuando trabaja en su casa se queda en pijama. Uf, eso es grave. Gravísimo. Vete a bañar, le estamos diciendo un mensajito a ese cerebro de que estamos... Hay una transición. Esa es la palabra, transición. Y ya luego sal de tu cuarto corriendo y que tu cama jamás te vuelva a ver hasta que tú vuelvas a dormir. Entonces, ahí nosotros le dejamos esa parte de análisis. ¿Qué cosas estoy haciendo? Por ejemplo... Parte también de procrastinar en el trabajo es que este aparatico... Sí, eso es un desastre. Nos roba mucho tiempo de que deberíamos estar proactivos en creatividad dentro del trabajo, pero traemos muchas veces la vida personal, la parte recreativa y de ocio al ambiente laboral donde deberíamos ser productivos. Entonces, esta estrategia sería elegir el ambiente correcto para cada actividad. A mí me pasaba, por ejemplo, que yo nada más de ver el celular, o sea, el estímulo, eso es un estímulo, me causaba una reacción. Yo veía el celular y yo tenía como el drive, como el impulso, como de cogerlo. Entonces, lo que yo hacía era que me destinaba un tiempo específico de trabajo. Por ejemplo, voy a hacer este informe 1 hora y escondía el celular. De una forma en que no hubiera un estímulo que activara mi necesidad o mi impulso. Y eso yo me olvidaba del celular porque yo me metía en la tarea. Pero si yo haciendo la tarea, hacía así, veía el celular, ya inmediatamente había una desconcentración. Y lo que te puede durar 15 minutos en hacer o 1 hora, te dura 3 días. Totalmente. Por el celular. Entonces ahí tú estás dando otra herramienta que es gestionar, limitar los distractores. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un trabajo, si tengo que hacer un informe de un paciente, yo tengo que tener la capacidad de dejar mi celular lejos y enfocarme. Hay personas que les funciona poner alarmas. Por ejemplo, inclusive sirve hasta como recompensa. Ya yo duré 1 hora sin parar trabajando. El celular me suena con una alarma y ya me dedico X tiempo también para relajarme hasta volver a hacer otra tarea. Esa es parte de la cosa por la que procrastinamos. O sea, nos castigamos mucho y no nos recompensamos. Importante. Si queremos disfrutar el proceso y el trayecto,
es importante quitar la jueza acusadora que está hablando en mi mente. De que yo repaso mi semana y lo que repaso es todo lo que no logré. O todo lo que no pude hacer. Y ahí es la voz de la culpa constantemente. La culpa en ningún momento nos lleva a ningún lugar. El arrepentimiento sí. Pero la culpa paraliza. Entonces, esa es otra herramienta. No castigarnos, sino felicitarnos, validarnos cada vez que logramos lo que tú estás diciendo anteriormente. Siempre y cuando realmente lo logramos. Exactamente. Esos pequeños cambios que nos van a llevar a la meta principal. Y te voy a hacer un talón de Aquiles que a mí me pasa mucho, y es el querer abarcarlo todo y decir que sí a todo y a todos. A mí me cuesta muchísimo el no. A mí me cuesta muchísimo el no. O sea, el decirte, te llamo ahora. Por ejemplo, yo soy de la que responde el WhatsApp rápido. O sea, para mí yo no puedo un mensaje ahí sin responder. Como que a mí me da como ansiedad. Y eso está mal. Porque yo estoy trabajando, pero también te quiero responder. Entonces, estoy manejando, pero también te quiero responder. Entonces, tengo como ese nivel de necesitar, a tu modo que yo necesito de verdad a veces como dejar el celular y como no responder a nada, porque es como esa necesidad de decir que sí a todo. Estoy trabajando y viene alguien y yo quiero resolverle a esa persona, dejo el trabajo. O estoy trabajando y me sube un correo, quito el trabajo y me pongo el correo. O sea, quiero abarcarlo todo. O sea, eso es una realidad. Y probablemente nuestra agenda esté llena de cosas que no nos corresponde hacer o que no son urgentes, que no son importantes con relación a otras cosas. Y no es posible complacer a todo el mundo, porque muchas veces eso surge porque tenemos una necesidad de complacer a todo el mundo. Eso nos lleva al multitasking y al descansar, al desgastarnos con facilidad. Hay un versículo que siempre me gusta mucho que dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. O sea, hay un tiempo que podemos separar para todo. Podemos, con falta de tiempo, podemos asumir lo urgente, lo importante, pero aprender a delegar, que hay otro problema. Ahí, el aprender la confianza en el otro, organizar un horario, estimando en el tiempo de la tarea, delegar, asumir lo importante. Esas son como cosas muy prácticas que a mí me han ayudado a no querer abarcarlo todo y como poner muchos límites. Saber decir que no, saber cuando ya mi cuerpo me está diciendo, ya esta noche no te toca salir. No te toca salir, te toca estar tranquila en tu habitación. Aunque sea viernes, no es necesario que hay que salir todos los viernes. No es que yo salgo mucho en general, pero sí me doy cuenta que muchas veces tengo muchas actividades y necesito cogerlo suave. Tú sabes también, a mí también me pasa mucho en el ámbito profesional. Y me di cuenta que quizás a nosotros nos persigue como un complejo de superheroína. De que nosotros creemos que tenemos la posibilidad de hacerlo todo y todo al mismo tiempo. Y te confieso que yo sé que ambas lo hemos ido trabajando eso poquito a poquito. Pero fíjate que todas las invitaciones, las charlas, las conferencias, a la vez toda la agenda personal y profesional propia. Y es que cómo le voy a decir que no si me está dando el privilegio a mí de poder participar. Pero ¿qué pasa si eso, que yo siempre digo que sí, me lacera? Me autoagrede? Ay, sí. Yo estoy tomando decisiones que me están agrediendo a mí misma. Entonces no es una muy buena decisión. Si yo tengo una semana repleta de cosas y comienzo a decirle que sí a todos, yo estoy tomando decisiones que al final me van a dar ansiedad. Y eso no es sano. Un viernes hasta las 6 de la tarde con paciente. Por ejemplo. Pero, por ejemplo, yo a veces no me doy el permiso de dejar un viernes libre. A mí eso me puede llenar de ansiedad. Fácilmente. Y esa es la necesidad, como de abarcarlo todo. El mínimo tiempo que yo tenga, ahí meto un paciente. Y veo esa agenda llena y estoy feliz. Pero termino la semana y no conecté con nadie. Estoy desgastada. El costo. El vacío. O sea, realmente tiene un costo importante. Y creo que ahí es muy importante como otra herramienta de que también, y eso ahí vengo yo y me hago culpable de que en todas esas conversaciones, sí, vamos a darle, sí, no importa, y de repente todo se queda en planes muy bien, planificado, en ideas, y hasta vamos a ver el viernes. Camila no es así, soy yo la que es así. La gente se ríe de mi agenda, pero es muy chula, está codificada con colores y todo. Y estoy aprendiendo de ti. Y he aprendido que todo lo que se queda en palabras y en mi mente no existe. De que yo lo voy a hacer el viernes, pero no lo pusiste en una agenda o en un cuadernito. Estoy mejorando porque, por ejemplo, hoy a mí me pasó algo que yo agendé una invitación que me tenían a un podcast diferente. Y yo fui de todo, pero no era hoy. Era la próxima semana. Pero yo digo, bien la agenda. No la puse bien, pero fíjate que como quiera,
me felicité, inclusive hasta me reí, pero yo decía, oye, primero estoy embarazada, eso hay que aclararlo. Sí, eso es. Y segundo, eso me puede pasar antes, probablemente, pero por no anotar. Esta vez me pasó por anotar mal, entonces voy mejorando. Sí. O sea, para terminar esa idea que quiero ahí como de manera de testimonio, decir de que yo confiaba en mi mente y en mi memoria. Todo, imagínense, agregando el si puedo todo, si le puedo decir que sí a todo el mundo. Y digo, no, si el viernes, no te preocupes, el viernes a las 5 y estaba aquí en mi mente. No hay forma. Ya descubrí, sobre todo manejando varios... Se llama memoria de trabajo. Ajá. Mal usada. Mal usada. Imagínate, cosas personales, varios negocios, lo que no existe, lo que no te ha anotado no existe. Entonces, eso es otra herramienta. Anoten todo. Que funciona, por ejemplo, para trabajar en este proyecto nuevo. Yo postergaba mucho porque no tenía como disponibilidad de agenda. Siempre la llenaba con pacientes. Pero yo lo que hice fue separar una tarde todos los meses y yo sabía que esa tarde era dedicada al proyecto. Exactamente. Y pues usé otra cosa y eso me ayudó a no delegar realmente y hacer las cosas. Pues si lo hubiera dejado de que, no, cuando yo no tenga pacientes, no tuviera, importantísimo, o sea, no hay forma. Creo que hay una palabrita que nosotros deberíamos analizar y es ser estratégico. Y ser estratégico debe ir alineado con el propósito. Muchas veces llenamos la agenda de cosas insignificantes, favores, vamos a agregarlo ahí, y cosas que no van en camino a ningún tipo de propósito. Que no suman a mi visión global y final de las cosas. A donde yo me proyecto, eso no suma. Exactamente. Entonces, si nosotros comenzamos a analizar y pasamos una radiografía de lo que ocupa mi agenda, es cosas que no van a eso que yo tengo planificado de ser o hacer, entonces estoy viviendo en despropósito. Y por eso nosotros queríamos hablar esto como para finalizar esta parte de introspección, de agregarle propósito a lo que hacemos. Y todo lo que no esté dentro de ese propósito, delegarlo, planificarlo con tiempo. Pero si llega algo de propósito y mi agenda está llena de cosas que no van acorde conmigo o que simplemente lo hice por un favor o por no aprender a decir que no, entonces el propósito siempre va a estar retrasado. Y eso es, vivir así es vivir una vida, suena difícil, pero mediocre. Y yo diría que hasta frustrante, Camila. Es así. Está bueno ese tema del propósito. Muy bueno. Muy bueno. Creo que amerita un episodio también, porque realmente todo lo que hacemos en despropósito tiene vida corta. Yo creo que para terminar, Mónica, yo quiero traer como a la cabeza de las personas un pensamiento, una frase que leí y por siempre se ha quedado conmigo. Es un versículo puntualmente de uno de los hombres, considerado el hombre más sabio de la tierra. Y dijo, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y dice, y el que domina su espíritu, el que toma una ciudad. O sea, este hombre está diciendo, el gran valor que él encontró, a pesar de tenerlo todo en la vida, él le encontró un valor especial al dominio propio. Él le encontró un valor a la autogestión, a la autodisciplina. Él dice, yo me he dado cuenta que si tú dominas tu espíritu, o sea, si tú te puedes ser capaz de dominarte a ti mismo, tú puedes dominar lo que tú quieras. Tú puedes ser un excelente líder, por ejemplo. Hay veces que queremos liderar a otros y ser capaces de conseguir grandes cosas, pero no somos capaces de liderarnos a nosotros mismos. Y según este hombre, Salomón, quien logra el dominio de sí mismo, es decir, todas estas técnicas, estas capacidades de hacer las cosas, de gestionarnos y de utilizar las herramientas para conseguir resultados, está en la mejor posición para liderar. Oh. Es una persona que puede dominar, puede controlar, puede imponerse sobre una ciudad si quisiera. ¿Por qué? Porque lo más difícil ya lo tiene gestionado, que es su propio cerebro, su propia conducta, su propia mente, sus propias emociones. Así que tenemos inherentemente la capacidad de dominio propio. Y fue chulísimo, en verdad, este tema me gustó. A mí me encantó. Me picó cerca también. Y a mí también. Bueno, aquí como que es como terapéutico mutuamente. Esto nos deja una reflexión y es que podemos tener todas las habilidades, todas las competencias, pero si no tenemos dominio propio, somos una bomba de tiempo. Si no tenemos dominio y gestión de nosotros mismos, al final nos vamos a convertir en destructivos para otros y para nosotros. Eso es una invitación clara y creo que dejamos muchas técnicas y herramientas para poder poner en práctica. Y acuérdense, podemos tener toda la intención, pero si no se traduce en acción, nos vamos a quedar en exactamente el mismo punto problemático. Todo persigue a una palabra,
que es vivir en propósito. Y por eso estamos aquí. Wow, chulísimo. Nos vemos en el próximo episodio y fue un placer estar contigo, Camila, y con ustedes también.